Trata El aprendizaje es para todos. Investigación live, avances y desafíos en la educación inclusiva en el Paraguay. Ñe Jararamo o Intañanetibe Magíster Digna Gauto, ha Omotenondeta Vagina licenciado Miguel Fleitas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Magalí. Les damos la bienvenida a la segunda edición de las Jornadas Educar para Incluir, organizadas por el CEFIL de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Mi nombre es Miguel Fleitas, como ya dijo la compañera, y voy a acompañarlos como moderador en esta charla. Hoy nos convoca una pregunta que atraviesa a toda la comunidad educativa. ¿El aprendizaje es realmente para todos? Y para responderla no vamos a quedarnos en la buena intención, sino que vamos a mirar la evidencia. Para eso tenemos el honor de recibir a la magíster Digna Concepción Gauto de Irala, actual directora general de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación y Ciencias, donde además coordina el eje preventivo del Plan Sumar y la estrategia Escuelas Abiertas. La magíster Digna Gauto es egresada de esta casa de estudios, licenciada en Psicología Educacional por nuestra Facultad de Filosofía. Cuenta con una maestría en Educación y con especializaciones en Educación Inclusiva, en Gobierno y Gerencia Pública, en Didáctica Universitaria y un posgrado en Educación y Derechos Humanos por Flaxo, Argentina. Su trayectoria en el MEC es larga y conocida. Fue directora de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, directora general de Currículum, Evaluación y Orientación, y jefa del Departamento de Psicología Educativa. Pero antes del escritorio estuvo el aula. Fue docente de escolar básica y nivel medio, coordinadora y directora pedagógica y docente universitaria de psicología y psicopedagogía. Para quienes ejercemos en el ámbito educativo, su nombre está detrás de instrumentos que usamos todos los días. Es autora del Protocolo de Atención de Casos de Violencia y Acoso Escolar, aprobado por Resolución Ministerial 8353/12, y del Manual de Prevención e Intervención del Acoso Escolar, declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación y Ciencias. Ha recibido, entre otros reconocimientos, el de la Asociación Paraguaya de Padres y Tutores de Personas con TEA, por su compromiso con la neurodiversidad. Esta tarde nos va a compartir los resultados de la investigación LIFE. El aprendizaje es para todos y todas. Un estudio sobre la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el sistema educativo paraguayo, desarrollado por UNICEF Innocenti y UNICEF Paraguay, junto al Ministerio de Educación y Ciencias. Es un trabajo de gran escala, con datos de miles de docentes, directores y supervisores de todo el país, y con las voces de los propios estudiantes y sus familias. Vamos a escuchar los avances, las brechas que todavía persisten y las recomendaciones de política que se desprenden de esa evidencia. Querida magíster Digna Gauto, muchas gracias por estar con nosotros. La palabra es suya. Muy buenas tardes para todos y para todas. Realmente un gusto compartir con ustedes esta tarde. Agradezco muchísimo la invitación de la facultad para acompañarles en este seminario. Y así como estabas comentando, profe, hoy quiero comentar con ustedes este estudio que hemos realizado conjuntamente con la Oficina de Estrategias y Datos que se denomina Innocenti, que es una oficina de investigación que tiene UNICEF, que ha realizado conjuntamente con el Ministerio de Educación y Ciencias estos avances a la luz de los 13 años que tenemos con la Ley de Educación Inclusiva. Son datos muy interesantes que creo que, aparte de aportar datos muy interesantes, nos muestra un poco un camino a seguir en el área de inclusión y por sobre todo creo que genera quizás otras consultas, otras preguntas que pudieran darse en otras investigaciones más para tener resultados un poco más acabados de algunos de los datos que hemos encontrado en esta investigación. Así que yo creo que podemos iniciar con
con el primer live, así se me ayudan por favor a pasarlo. Bueno, muy bien. Quiero enmarcar primero lo que fue esta investigación que se ha realizado realmente fue con la comunidad educativa, porque participaron cada estamento de la comunidad educativa, donde se ha evaluado estas 4 dimensiones que ustedes ven acá, cómo estamos en legislación y política en el país, cómo recogemos los datos y qué evidencia tenemos de esos datos que nos brindan a veces los sistemas que utilizamos, en este caso en el Ministerio de Educación, cómo estamos en liderazgo y gestión de la inclusión acá en nuestro país y por supuesto el financiamiento poco que nos brinda el Estado para cada uno de los desafíos que tenemos en el área de inclusión. Para esta investigación, obviamente, utilizamos un poco lo que es la guía metodológica, que es una herramienta técnica que se utiliza para diagnosticar justamente estos rigurosos cuestionamientos que a veces tenemos en las políticas educativas de inclusión. Y en este caso nos ha servido muchísimo para enfocarnos un poco, obviamente, en el sector educativo y sobre la situación real de cómo vemos actualmente el sistema educativo comparado un poco con la ley de educación inclusiva y con las políticas de inclusión. El siguiente, por favor. Creo que dentro de esta investigación nos ha servido muchísimo en algunos de los resultados. Ya teníamos por lo menos un indicio, lo que nos vino a confirmar datos muy reales esto. Y acá conocer un poco que dentro de esta metodología que estaba mencionando, se realizó este análisis de las políticas y el contexto situacional del país. Esta investigación inició en el 2024 y todo este trabajo de la revisión de esos principales documentos de política, de las leyes, de todas las normativas que teníamos en el sistema educativo, que en total fueron 14 documentos que se han revisado y que hablan específicamente sobre inclusión, sobre discapacidad, sobre educación inclusiva, nos ha ayudado un poco a tener estos datos que vamos a ir escuchando. Seguidamente, también, obviamente, se analizó datos que fueron bastante interesantes, donde, como todos sabrán, dentro del Ministerio de Educación tenemos un sistema que es muy ponderado por muchos entes, inclusive en otros países, que nosotros le llamamos RUE, que es el Registro Único del Estudiante, que viene a ser toda la vida educativa de un estudiante que ingresa en el sistema educativo. Como sabrán, ahora estamos llegando a la educación superior, ya tenemos el ROE hasta educación superior, y donde también recoge datos un poco de las condiciones del estudiante, inclusive las condiciones socioeconómicas de los padres, donde nos pueden reflejar a qué tipo de estudiantes estamos teniendo en el sistema educativo, y son datos bastante fidedignos que realmente es digno de destacar eso. Entonces, en este proceso se han analizado esos datos justamente, ¿verdad? Y tenemos un sistema también que nosotros le llamamos SIGMEC, donde también trabajamos con ese sistema integrado un poco para la gestión del MEC, donde también tenemos todo un sistema, inclusive datos de docentes, donde también a veces nos generan qué tipo de formación tiene el docente, y nos da también una buena información de estos sistemas para brindar datos más fidedignos. Y finalmente, esta investigación también incluyó la administración de encuestas en línea, entrevistas semiestructuradas, inclusive entrevistas a grupos focales, actores claves del sistema educativo, donde se incluyó a estudiantes con y sin discapacidad, así también como a familias de estudiantes con hijos que tienen alguna condición o discapacidad. El siguiente, por favor.
Bueno, este es un número bastante interesante que vamos a encontrar acá porque si bien esta investigación se ha realizado también en otros países, Paraguay creo que ha surgido gratamente con los datos de los números que hemos logrado a través de esta investigación llegar a esta cantidad de docentes. Nosotros hemos llegado entre directores departamentales, entre supervisores y técnicos que son referentes zonales y que tienen contacto directo con las instituciones educativas en cada uno de los departamentos en un número de 1.555 personas. Llegamos también a directores de escuela y a coordinadores en un número de 3.700 escuelas. Acá es importante descartar, tenemos como 6.500 escuelas oficiales en el país, entonces es un dato interesante dentro de la cantidad de las escuelas oficiales que tenemos en el país. Y de estas escuelas, entre docentes de educación inicial, de docentes de escolar básica y docentes de educación media, hemos llegado a un total de 13.874 personas que han sido encuestadas dentro de lo que es esta investigación. Y por supuesto no podemos también dejar de mencionar que se ha trabajado también con el personal que asiste en los centros de apoyo a la inclusión educativa en un total de 314 personas, entre ellos docentes, y también dentro del perfil técnico, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, que fueron también parte de este grupo. Bueno, entre octubre y noviembre de 2024 fueron realizadas estas entrevistas semiestructuradas con niños, niñas, adolescentes con discapacidad. Inclusive hay que destacar acá que fueron personas que estaban, niños, niñas, adolescentes que estaban dentro del sistema educativo y otros que estaban fuera del sistema educativo, así como a los padres de estos niños, niñas, adolescentes y por supuesto los docentes. También se fueron organizando grupos focales, como le estaba mencionando, con estos niños con discapacidad y con sus cuidadores, independientemente si sea papá, mamá, abuelo, tía, que estaba a cargo también de esto, ¿verdad? En total se realizó 108 entrevistas de 12 grupos focales, de los cuales estos grupos focales eran una muestra de 15 escuelas de gestión oficial, privada y privada subvencionada, y a estos niños que estaban fuera del sistema fueron entrevistados dentro de hogares que tenemos en Asunción, en Central, en Alto Paraná e Itapúa. Y justamente eran chicos que estaban en proceso de inclusión en el sistema educativo, que estaban en estos hogares por alguna dificultad, alguna vulneración que ha vivido en el entorno del hogar. Todas estas entrevistas y grupos focales se realizaron obviamente en ambos idiomas, en guaraní y en español. Entre los niños y niñas que han aportado sus datos estaban entre las edades de 10 a 16 años, y justamente esta muestra incluyó a niños y adolescentes de distintos tipos de discapacidad. El siguiente, por favor. Bueno, durante ese proceso yo creo que hay que destacar 3 grandes avances que ha tenido el sistema educativo durante este proceso también de la ley, este proceso de investigación que nos dan estos datos. Y dentro de eso ya se destaca a primera mano que, como todos sabemos y que pasa en muchos países, nuestro marco normativo es un marco normativo muy sólido. Tenemos unos lineamientos sectoriales bastante específicos, como decimos nosotros en leyes estamos casi excelentes, pero obviamente que a veces surgen estas situaciones en el área de implementación de lo que dice la ley en sí o las normativas de distinto tipo de normativas. Estamos hablando de resoluciones, otro tipo de lineamientos. Por lo tanto, estamos muy cubiertos normativamente, que creo que es un punto importante a partir, cosa que otros países no lo tienen realmente. Y dentro de esto, la creación también de materiales accesibles que justamente con UNICEF hemos iniciado
ya un trabajo de hace algunos años en que los materiales educativos que los niños reciben en las escuelas se tenga más accesibilidad para el uso, y algunos materiales ya hemos logrado, están en la plataforma de Paraguay Aprende. Y dentro de estos libros tenemos libros inclusive de textos para inicial, para el primer ciclo, tenemos cuentos digitales accesibles, todos ellos con un enfoque de DUA, y ahora justamente próximo a lanzar otros materiales más para acoplarnos un poco a esta plataforma con nuevos materiales también ya accesibles. Y a grandes rasgos podemos hablar de que hay una alta aceptación docente y familiar sobre la educación inclusiva, obviamente con algunos casos o por lo menos información puntuales que voy a ir también comentando, pero podemos decir que en general hay una aceptación docente y familiar sobre lo que se hace en educación inclusiva en nuestro país. El siguiente. Bueno, acá yo creo que es importante ya ir brindando un poco estos datos un poco más claros ya de lo que salió en esta investigación. Y dentro de este primer gráfico que ustedes van a ver, se le ha consultado a los docentes justamente cuál es la percepción que ellos tienen en relación a la educación inclusiva de acuerdo o según el tipo de discapacidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de implementar la educación inclusiva con estos estudiantes que tienen discapacidad? Y justamente nos decía ahí, ustedes pueden ver a lo mejor ahí en chiquitito, habla un poco de la discapacidad psicosocial, el del medio es la discapacidad intelectual y el último es la discapacidad física o sensorial. Los docentes decían que los estudiantes que tienen discapacidad psicosocial, obviamente que necesitan y estaban o requieren de una educación más inclusiva, y estaban totalmente de acuerdo en un 30%, y estaban de acuerdo en un 47%, que es el rango azul, azules y lilas, que son los que sumados los otros más de abajo, nos dan justamente esta percepción anterior que les comentaba, que gran parte de los docentes tienen muy buenas expectativas en aplicar toda la metodología que se brinda en el área de educación inclusiva con este tipo de discapacidad. El siguiente. Bueno, y acá justamente dentro de esta investigación también, obviamente que nosotros encontramos principales brechas estructurales. Y acá fue un primer punto que lo estamos trabajando desde hace años, que es justamente el proceso de conversión de estas escuelas especiales que tenemos en el país a centros de apoyo a la inclusión. Si bien el modelo médico, donde se hablaba de un modelo donde las personas con discapacidad eran enfermas, que tenían que curarse, que tenían que rehabilitarse, o sea, un montón de situaciones, y por los diferentes estilos que se habían manejado dentro del sistema educativo, desde la exclusión, de lo que le implica un poco la integración, desde lo que implica también estos modelos más segregados que teníamos, hasta llegar finalmente a lo que nos invita a la educación inclusiva. Actualmente podemos decir que tenemos 5 escuelas especiales aún en el país, pero que a través de conversaciones con la comunidad, acompañamiento con la comunidad, estas escuelas especiales se están terminando en el país, que es lo ideal, que pasen a las escuelas regulares, que los chicos con discapacidad, con alguna condición, puedan ir pasando a las escuelas regulares, obviamente con un proceso de madurez que implica también del personal docente, de la comunidad educativa, y transformando a estas escuelas especiales en centros de apoyo a la inclusión educativa, que es que tiene que acompañar un poco más de cerca la inclusión de estos estudiantes con docentes un poco más especializados, con equipos técnicos más especializados, y un seguimiento y acompañamiento a los docentes que están en instituciones regulares.
Y esto en años anteriores también se ha visto un poco retrasado debido a que no teníamos en el país un manual o un modelo operativo que guíe un poco esa intervención personal en las escuelas. Hoy por hoy tenemos nosotros un manual donde habla un poco del funcionamiento y de las orientaciones técnicas de cómo debe trabajar estos centros de apoyo, lo que ha sido acelerar un poco más el proceso de que las escuelas especiales se reconviertan en centros de apoyo a la inclusión educativa. Otra de las brechas es las dificultades para cumplir con esas medidas de accesibilidad de la infraestructura escolar. Ustedes saben que nuestras escuelas fueron construidas más o menos desde el año 1950, 1970. Muchos de ellos ni en esa época por lo menos no se visualizaba la necesidad de la accesibilidad en el edificio. Bueno, estas escuelas que tienen estas estructuras bastante de antaño siguen con esa falta de accesibilidad. Sin embargo, las escuelas que se están construyendo actualmente ya tienen un manual de infraestructura escolar accesible que ya fue bastante validado desde el Ministerio de las Públicas con referentes del Ministerio de Educación. Se ha trabajado y se ha concretado un material donde ya podemos decir que todo lo que se construye en el marco de la educación, en este caso las instituciones educativas, ya cuentan con estos criterios de accesibilidad que tiene que tener cada una de esta infraestructura que nuclea a esta variabilidad de estudiantes que tenemos obviamente hoy en día. Y otra de las brechas que se ha encontrado justamente es la limitada formación del personal directivo y docente en educación inclusiva. Y esto creo que es un punto muy importante de destacar, porque esta investigación justamente nos ha brindado un dato importante. Y decíamos, los docentes que tienen de un año de servicio a justamente los años que tiene la educación inclusiva, son los que son menos reacios a capacitarse, a mejorar metodologías de aprendizaje, a rediseñar sus modelos educativos, de implementar innovaciones en el aula, de seguir formándose y conocer cada día más educación inclusiva, porque prácticamente su formación desde un inicio ya estaba impregnado con educación inclusiva o por lo menos con la temática de educación inclusiva. Sin embargo, los docentes que tienen 15 años de servicio para arriba, ustedes saben que el sistema educativo, un docente puede estar trabajando hasta 28 años, son un poco más reacios porque dentro de su formación ni escucharon de educación especial, que era un modelo un poco más anterior, y lo que ahora llamamos educación inclusiva, mucho menos. Por lo tanto, se hace un poco más difícil la formación en esa área con ellos. Y por sobre todo decirles que de los 85.000 docentes que tenemos en el país, la gran cantidad, yo diría que hasta el 85% están en esas edades de servicio, entre los 15 años para arriba de servicio. Y ese es un desafío todavía para nosotros, seguir con esa formación, porque la gran barrera que encontramos a veces para que se dé esta formación del personal directivo y docente en el área de educación inclusiva es la barrera actitudinal. Entonces hay un rechazo a veces, hay un desconocimiento, hay un no puedo hacer, no quiero hacer, porque tiene que estar en esta escuela regular. Son cuestiones actitudinales que hay que lidiar antes de llegar a una formación, en el caso de brindar metodologías más activas, metodologías más innovadoras, de aplicar inclusive el DUA dentro de la formación del docente para que pueda ser aplicado en cada una de las instituciones educativas. El siguiente. Bueno, y acá justamente con esta brecha, las primeras recomendaciones que nos ha brindado esta investigación. Actualizar un poco los programas de formación, que de hecho justamente la semana pasada hemos terminado de revisar el currículum inclusive de la Tecnicatura de Educación Inclusiva. Y
gran parte ya está obviamente impregnado de lo que es el DUA, lo que es la práctica inclusiva, y ya se ha mejorado muchísimo los programas y también obviamente ya está incorporado dentro de la formación inicial del docente. Esa persona que entra en un instituto de formación docente y que quiere ser docente, desde su primer año de formación ya se va a encontrar con abundancia de la temática de educación inclusiva, por lo que dentro de su formación ya va a tener cosas que no teníamos anteriormente dentro de la formación de docentes con el modelo anterior que le estaba comentando. Entonces, avanzamos con esta recomendación política que nos dio justamente esta investigación. Otra de las recomendaciones fue posicionar el DUA como un enfoque pedagógico fundamental en el sistema educativo. Y acá también como país estamos avanzando gratamente. En este momento nosotros tenemos 500 personas entrenándose en DUA con, eh, con los creadores de DUA, que es CAS, un centro de tecnología aplicada, que es un instituto de los Estados Unidos que viene mensualmente a formar a 500 docentes, en su mayoría docentes de instituto de formación docente, para entrenarles de cómo tienen que entrenar en DUA. Nuestra siguiente meta, nosotros terminamos este curso aproximadamente en octubre, es que se pueda tener instalado cursos permanentes en los institutos de formación docente oficial, cursos de DUA para los docentes que quieran conocer un poco más de eso, porque definitivamente si nosotros llegamos a implementar y cambiamos y tenemos una mirada de DUA dentro del sistema educativo, probablemente si lo implementamos bien, vamos a dejar de hacer ajustes razonables o por lo menos en menor medida, porque el DUA ya dentro de su metodología ya se predispone a que se tenga esa mirada a la diversidad o a la variabilidad, que es la nueva nomenclatura que justamente con DUA 3.0 hemos ya adquirido. En vez de decir diversidad, decimos variabilidad, de acuerdo al aula que tenemos. Y entonces ya, obviamente hay que seccionar la regla, probablemente sean menos personas que necesitan ajustes. Es un desafío muy grande por la cantidad que les decía, pero la idea es que se pueda implementar el DUA definitivamente en nuestro país como un enfoque y una metodología, porque DUA es un enfoque, pero también es una metodología aplicable y que están utilizando muchísimos países que van funcionando bastante bien. Otra de las recomendaciones justamente fue la de reforzar un poco esas colaboraciones entre los centros de apoyo a la inclusión y las instituciones educativas. Y esto surge y está dentro de las líneas de este manual que le mencioné, dentro del manual de funcionamiento y organización de los centros de apoyo a la inclusión, porque en realidad realmente el personal de los centros de apoyo en las instituciones educativas son personal que tienen que trabajar en forma coordinada en pro de ese estudiante que está incluido en el sistema regular. Entonces, como los profesionales del centro de apoyo tienen un poco más de tiempo, pueden trabajar un poco más personalizado con el estudiante, le conocen más al estudiante y puede tener inclusive más interacción personal, es necesario que esos conocimientos que tiene el profesional del CAI pueda trasladarlo a la docente de esas instituciones regulares donde está incluido. Y al ser una normativa, obviamente que a partir de ahí lo estamos trabajando para que realmente se pueda dar estos efectos. Y está funcionando bastante bien en algunos. Y acá vuelvo a destacar que a veces esta colaboración no se da justamente por una cuestión actitudinal, ¿verdad? Entonces, la educación entre pares que se pueda entre docentes es fundamental, pero a veces la cuestión actitudinal de uno u otro docente es que dificulta que realmente puedan trabajar en provecho del estudiante que está incluido. Otra de las recomendaciones fue justamente reforzar un poco las competencias del personal docente en lengua de señas. Esto es todo un desafío que tenemos aún. Tenemos una comisión de investigación en el área de lengua de señas que está liderado por la Secretaría de Políticas Lingüísticas, donde se pretende trabajar justamente estos lineamientos, pero ahí avanzando, lento, pero avanzando.
justamente para que el personal pueda tener y adquirir competencias también en el uso de la lengua de señas. El siguiente. Bueno, y estos enfocado un poco a cada uno de los ítems que estaba mencionando, ¿verdad? No sé si quieres pasar al otro, por favor, que ya lo habíamos comentado. ¿Y cuáles son justamente las evidencias que sustentan esta recomendación tan importante que nos dio esta investigación? El 17% del personal docente y el 36% del personal directivo ha recibido formación en educación inclusiva. De toda esa cantidad que les mencioné, solo el 17% del personal docente y solo el 36%, ni siquiera llegamos al 50%. Entonces, yo creo que ahí es un dato importante, por eso hablábamos justamente que la formación docente definitivamente acá y en todos los países, por lo menos de América Latina, donde tenemos una red que nos nuclea un poco como países que abordan la temática de educación inclusiva, es la formación docente un desafío actualmente. El 54% de docentes se siente preparado para trabajar con estudiantes con discapacidad física y solo el 35% lo que está y manifestaron que está capacitado para trabajar con la discapacidad múltiple. Entonces, de este grupo grande decía que tienen posibilidad y que se siente preparado para trabajar con discapacidad física y solo un 35% con discapacidad múltiple. Más del 20% de los docentes han manifestado no tener conocimiento para trabajar con discapacidad visual y con discapacidad psicosocial. Y acá un dato súper importante porque actualmente estamos teniendo dentro de las instituciones regulares muchos estudiantes con autismo, de una discapacidad psicosocial. Entonces ahí justamente de ahí han salido ya otras herramientas del Ministerio de Educación para trabajar un poco justamente exclusivamente sobre cómo abordar o un abordaje más pedagógico, estratégicos, metodológicos o pedagógicos para acompañar a los estudiantes que tienen discapacidad psicosocial también, ¿verdad? En el área de discapacidad visual, el MEC también ya está avanzando. Hemos adquirido inclusive en el país unas tablets bastante innovadoras dentro de lo que corresponde un poco la tiflotecnología que acompaña a los estudiantes con discapacidad visual, unas tablets que hacen unas transcripciones directas al braille de cualquier PDF, que puede ser desde el celular o desde una computadora. Entonces ya no necesita llevar inclusive bajo el brazo libros en braille, que a veces muchos de ellos no se pueden inclusive imprimir en braille porque por la cantidad de hojas que tiene y por lo extenso que puede ser un material. Y esto facilita muchísimo, especialmente a los estudiantes con discapacidad que están en educación superior, porque a veces libros que tienen que ver, libros técnicos propias de las carreras, es casi imposible hacerlo en braille. Entonces, lo que vino a suplir esta tablet es fundamental y están justamente ellos maravillados por lo que les puede brindar informaciones que antes no adquirían, incluyendo figuras, porque hacer, o sea, una figura geométrica es bastante complicado. Sin embargo, con esta tablet ellos pueden hacerlo sin ningún problema, inclusive ecuaciones, y eso facilita inclusive más la inclusión de los niños en escuelas regulares. Se han distribuido a escuelas, a centros de apoyo, a colegios donde tenemos chicos con discapacidad. No es una máquina que lo lleva a estudiante a la casa por el momento, queda en la institución, es parte del patrimonio de la institución, lo usa en la institución. Ojalá lo tengamos 1 a 1, que sería, creo que, un gran avance. Actualmente no nos alcanza para 1 a 1 y por sobre todo por el costo que implica estas tablets. No podemos comprar para el 1 a 1. El 44% de los docentes señala que necesita más formación metodológica para enseñar a estudiantes con discapacidad y el 50% que requiere materiales adaptados para estudiantes con diferentes discapacidades.
El personal docente con menos años de experiencia tiende a mostrar una actitud más favorable, es lo que les decía, hacia la educación inclusiva y con mayor confianza en su capacidad para enseñar a estudiantes con discapacidad. Y los contenidos sobre educación inclusiva que se incluyen con más frecuencia en los programas de formación docente son la metodología de enseñanza para estudiantes con diferentes discapacidades en un 64%. O sea, ellos decían que se abordan más en estas capacitaciones a los docentes la metodología de enseñanza y la formación teórica sobre los distintos tipos de discapacidad en un 55%. Lo que manifestaron es que las estrategias para apoyar a las familias de estudiantes con discapacidad se abordan en menor medida, un 25%, y esto es un dato súper relevante para nosotros, porque finalmente nosotros queremos una educación también centrada en la familia, porque si bien el estudiante recibe un apoyo en el centro de apoyo, una institución educativa, la familia es fundamental para seguir estimulando, para seguir acompañando, para seguir fortaleciendo las capacidades de estudiante en la casa, y la familia también tiene que aprender estas estrategias de cómo apoyar en la casa con las actividades diarias que se hacen en la casa. El siguiente. Bueno, y acá justamente lo que se hablaba, los contenidos formativos de educación inclusiva más frecuentes, en un 64% era la metodología de enseñanza, después las bases teóricas, el segundo, el desarrollo e implementación de ajustes razonables en un tercero, las legislaciones, el enfoque del diseño universal de aprendizaje, el DUA, promociones de convivencia respetuosa entre estudiantes y, por supuesto, en menor medida, el apoyo a las madres y a las madres y a los padres. Bueno, acá un dato muy importante porque también se abordó la confianza de los docentes en su capacidad de enseñar a estudiantes, con los datos que les había mencionado antes, y la consulta era en qué medida considera que tiene los conocimientos adecuados para trabajar con estudiantes con discapacidad. Y en gran medida y en cierta medida, realmente hay bastante buenos resultados, pero evidentemente en el área verde también hay docentes en esta franja que todavía saben muy poco de educación inclusiva o por lo menos no tienen buena formación en educación inclusiva. El siguiente. Bueno, ¿cuál es la ruta que acá nos brinda estas recomendaciones? La primera recomendación de este estudio, obviamente nosotros lo marcamos en a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, por lo que implica cambiar muchas cuestiones anteriores para llegar justamente a lo que queremos. Lo primero, actualizar el contenido del módulo de formación inicial, que eso ya está trabajado, ya está en proceso, hemos logrado esto, avanzar con la dirección de desarrollo del educador, educación superior, donde se abordan estos temas de formación docente inicial y en servicio. Y yo creo que acá integrando muchos fundamentos, así como decía, hay teóricos, estrategias prácticas y por supuesto impregnando todo el currículum de la formación inicial con el enfoque DUA, que con eso gran parte también de la formación que ellos están teniendo ya van a salir con muy buenos resultados. A mediano plazo es seguir capacitando a los formadores de docentes en todos los IFDs, los formadores, por eso en esta capacitación de DUA se ha incluido en su mayoría a los institutos, a los docentes de los institutos de formación docente, porque finalmente ellos son los que tienen que replicar dentro de sus institutos y porque también realizan cursos a los docentes que están en servicio. Y a largo plazo, hacer llegar el módulo un poco más actualizado a todos los docentes en formación inicial e incorporar progresivamente contenidos en la formación en el servicio, aquellos que ya se encuentran en las escuelas y que también ya lo estamos llevando adelante con, inclusive con estrategias un poco más puntuales y más activas también para llegar al docente que está en servicio o que está trabajando ya en una escuela. El siguiente. Bueno, posicionar el DUA, como había conversado también hace rato, con un enfoque más pedagógico, con algo más práctico de enseñarle cómo se aplica del DUA, de no hablar solamente el enfoque, de no hablar nomás la teoría, sino de trabajar algo más práctico y enseñarle cómo tienen que planear utilizando la metodología del DUA, ¿verdad? El siguiente.
Bueno, y ahí justamente esta recomendación, la evidencia que sustenta esta recomendación. El 72% de los docentes percibe durante el proceso de esta investigación que su carga de trabajo va a aumentar al tener estudiantes con discapacidad en el aula. Entonces, esta percepción se debe a que realizan planificaciones de distintas clases. O sea, actualmente el docente piensa que tiene que planear para cada estudiante y lo hacen en realidad y es una sobrecarga, o sea, eso no lo vamos a negar. Por eso para nosotros es muy interesante que ellos entiendan el proceso y la metodología de DUA, porque aplicando esto ya tienen una visión un poco más general y con un solo planteamiento y con la implementación del DUA, la metodología del DUA, hasta se puede hacer planificaciones multiniveles sin tener que cambiar el contenido de esa planificación. Por eso se propone este trabajo de diseñar todo en DUA desde el inicio de la experiencia misma de aprendizaje y que contemple un poco las distintas formas de aprender también, ¿verdad? Los docentes entrevistados en escuelas con más experiencia aplicando DUA indican que atravesaron un proceso gradual de cambio metodológico. O sea, el DUA implica práctica, implica conocimiento, pero una vez que lo apliquen facilita mucho el trabajo. Por lo tanto, es un cambio gradual metodológico y también cuestionamientos que van surgiendo y apoyándose obviamente en los tutores, en este caso los que conocen DUA, van surgiendo y van saliendo adelante y quedan fascinados después de la experiencia que se ha aplicado, en lo que se han aplicado DUA. Y el acompañamiento de colegas con experiencia en la implementación de DUA fue clave porque, como decía, ese de par a par en algunos funciona, en algunas zonas funciona muy bien. Vuelvo a destacar a veces que la actitudinal es la que nos empuja nuevamente a retroceder a veces antes de trabajar las cuestiones más actitudinales, pero los colegas que tienen experiencia con DUA ha facilitado mucho también el aprendizaje de otros compañeros. Hay que desaprender creencias que erróneamente a veces nos han inculcado o quizás era una forma de aprender que nos llevó a realizar este tipo de prácticas que no funcionan actualmente, por lo que tenemos que rever nuevamente el sistema de metodología que se está incorporando en la práctica profesional y, por supuesto, definir que definitivamente el DUA es una herramienta que va a facilitar el trabajo del docente. El siguiente. Bueno, ¿qué rutas a seguir para implementar esta recomendación? Primero, obviamente, a corto plazo, reforzar la formación de los docentes de la aplicación de DUA. Como ya lo dije, ya vamos a tener dentro de poco 500 que se han formado en DUA y que va a esparcir después sus conocimientos. Definir criterios para identificar experiencias efectivas dentro de lo que es la aplicación del DUA en instituciones educativas. Y acá es fundamental capacitar a las supervisoras y a los directores inclusive, porque a veces con los docentes que tienen muy buena experiencia de aplicación del DUA, si no está acompañado por los líderes educativos, definitivamente va a ser visto también como, o se va a ver en forma muy solitaria. El DUA tiene que estar liderado desde los propios líderes educativos de la zona. Eso implica también el acompañamiento de los directores, de los supervisores y de otros agentes que tienen a su cargo y por supuesto al docente mismo, ¿verdad? Porque puede empezar en el aula, pero el sistema tiene que también cambiar en un sistema de DUA. Tenemos que tener esa visión, ¿verdad? Entonces, empieza en una escuela y tiene que ir subiendo para que pueda ir cambiando realmente. Y a mediano plazo, sistematizar esas buenas prácticas implementadas en Paraguay en la aplicación del enfoque de DUA dentro de esta formación que le estoy mencionando. Estos 500 ya están tutoreando desde el primer mes de su formación a un grupo de 10 docentes. Entonces, actualmente tenemos casi 4.000 docentes que están implementando DUA en sus aulas porque están siendo acompañados por estas 500 personas, porque es parte de la formación de estas 500 personas tener un grupo
tutoreado durante todo su proceso de formación. Entonces, no solamente los 500 están conociendo DUA, ya tenemos a raíz de estos 500, otras 4.000 docentes que ya están implementando DUA en sus aulas durante todo este año, porque el curso que les estoy hablando empezó el año pasado en noviembre, fue todo este año, cerramos en octubre, pero el docente ya conoce la estrategia y esto ocurre en todo el país. A largo plazo, la incorporación y la identificación de buenas prácticas en las funciones regulares, las supervisiones pedagógicas a nivel nacional, la difusión de este funcionamiento rutinario en el sistema educativo del Paraguay. El siguiente. Bueno, acá un poco reforzar la colaboración entre los centros de apoyo a la inclusión educativa e instituciones educativas. El siguiente para explicar un poco esto. ¿Cuál es la evidencia que sustenta esta recomendación? Bueno, nos decía esta investigación que aunque los centros de apoyo a la inclusión están presentes en la mayoría de los departamentos y en el distrito, inclusive acá de Capital, sigue siendo una distribución bastante desigual. Es cierto, tenemos muy pocos centros de apoyo y tenemos que lograr que se tenga mucho más. Y estamos nosotros también en este proceso. Este mes, inclusive, habilitamos en Alto Paraná 2 centros más, habilitamos en Concepción un centro, habilitamos en Itapúa, estamos a punto de habilitar uno más, en Capital, hasta la próxima semana habilitamos uno, y estamos tratando de que suba más esto. Actualmente sigue siendo insuficiente, pero vamos nosotros logrando, porque implica también presupuesto, implica también equipamiento, implica muchas otras cosas que no dependen solamente de la suerte de querer abrir o no, ¿verdad? Sino hay que tener algo que realmente pueda brindar y asegurar que realmente sea efectivo cuando se habilita un centro de apoyo. Obviamente con las seguridades que implica una institución, pero también el equipamiento que necesita el profesional para trabajarlo, ¿verdad? Entonces, ya se están habilitando este año por lo menos otros nuevos en diferentes departamentos. De 10 miembros del personal del centro de apoyo, 8 indica que trabajan con docentes de escuelas. Hay un número menor de 2 miembros que dicen que no consiguen todavía trabajar o apoyarse con las profes regulares. Y a pesar de esto, solo el 7% del personal directivo manifiesta que su escuela recibe apoyo de un centro de apoyo. Entonces, obviamente, al tener poco centro de apoyo, el personal directivo no puede percatarse de esto porque probablemente en su zona no existe un centro de apoyo. Entonces, no recibe el apoyo de un centro porque no hay en la zona un centro de apoyo, ¿verdad? Entonces, necesitamos realmente aumentar y habilitar más centros de apoyo. La falta de lineamientos definitivos que les dije que actualmente ya lo tenemos, la resolución 589 que salió este año, ya manifiesta un poco el funcionamiento y cómo se organizan los centros de apoyo. En su mayoría, los centros de apoyo e inclusión ya se han consolidado, sobre todo como servicio de atención directa a los estudiantes con discapacidad, y nos falta esa brecha que hablábamos de tener esa atención con las escuelas y con los docentes de esas escuelas regulares. Pero definitivamente ya asisten los chicos al CAI, trabajan en forma personalizada, pero esa conexión es lo que hay que seguir avanzando y manifestando la necesidad para que se pueda dar esa sinergia. El siguiente. Bueno, acá también un dato muy importante, porque le preguntábamos si conocían las funciones principales de los centros de apoyo a la inclusión educativa. Y muchos de ellos manifestaron que le dan apoyo educativo individual a los estudiantes de los centros de apoyo. Otros manifestaban que les brinda una valoración inicial al estudiante, otros que le ayudan con las tareas relacionadas en el proceso de la inclusión de los estudiantes, otros que estaban para apoyar a las familias, otros que les brindaba asesoramiento pedagógico y otros que les brindaba capacitación docente. Y realmente todos son funciones del Centro de Apoyo a la Inclusión. En gran medida está absolutamente correcto lo que manifestaban, pero esto depende también de la madurez con que se le ve a la comunidad que tiene un centro de apoyo a la inclusión educativa. O sea, lo que se espera es justamente que brinde todo ese servicio, un servicio individual, personalizado,
un servicio donde puedan encontrar a lo mejor una respuesta que no pueden encontrar en su comunidad porque no existe a lo mejor un neurólogo, porque no existe a lo mejor un psicólogo, un psicopedagogo. Entonces, a lo mejor el CAI puede brindarle ciertas orientaciones a la madre en esos aspectos. Un CAI donde se genere el asesoramiento pedagógico y organizativo, inclusive con los docentes, que le den apoyo a las familias. Entonces, está dentro de lo que se pretende. Y depende mucho, como les decía, de la madurez de la comunidad donde tiene un centro de apoyo. Bueno, y acá justamente se les consultaba la frecuencia del acompañamiento individual a los beneficiarios de los centros de apoyo. Entonces, un 57% manifestó que recibían apoyo educativo individual al estudiante en el centro de apoyo a la inclusión. Otros justamente decían que sí se les brinda una valoración inicial, en menor medida tareas relacionadas en el proceso de su inclusión y por supuesto un 3% que decían que se le brinda apoyo a las familias. ¿El siguiente? Bueno, ¿qué ruta vamos a seguir para implementar esta recomendación? Bueno, la primera era finalizar la normativa. Como le dije, ya tenemos concluido eso. A mediano plazo, examinar la aplicación de esta normativa, que estamos en ese proceso probando si realmente funciona la forma de organización, si realmente se da esa sinergia, tratando un poco de enfocarnos y de brindarles también el apoyo de cómo tienen que llegar con sus docentes, cuál es la actitud que tiene que tener esos docentes de apoyo al llegar con la profesora, que finalmente no es que sea no es el que sabe más, sino el que le acompaña a la profe para que ese estudiante pueda realmente tener éxito en su inclusión. Entonces, esa forma de comunicarse se está trabajando en este momento en algunas zonas para que no exista este choque entre pares también, ¿verdad? Y a largo plazo, como le dije, el desafío es abrir nuevos centros de apoyo en las zonas. Estamos tímidamente, por lo menos, abriendo ya algunos, y como les decía, este mes estamos por lo menos abriendo 4 más. El siguiente. Bueno, reforzar un poco las competencias del personal docente en lengua de señas. Y ahí la evidencia en el otro live nos va a dar esas evidencias que sustentan esta recomendación. Y acá, justamente dentro de esto, las entrevistas que se revelan a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva, visual y discapacidad múltiple en Paraguay, nos decían que enfrentaban las mayores barreras para acceder y permanecer en el sistema educativo. Los docentes del sistema regular no conocen de lengua de señas, no conocen de braille en una gran cantidad, y por supuesto no conoce la atención a la atención a niños ni adolescentes con discapacidad múltiple. Por lo tanto, sigue siendo para nosotros un desafío también la formación, y de hecho que ya tenemos abordado en nuestra plataforma educativa del MEC, Moejara, diferentes cursos donde se aborda las diferentes formas de trabajar con chicos que tienen este tipo de discapacidad y un abordaje más pedagógico para dentro de las escuelas regulares, que está permanentemente. Ese curso son cursos autogestionados y están permanentemente en la plataforma, o sea, lo pueden hacer en cualquier mes, día del año. Las principales razones incluyen la falta de docentes capacitados, apoyo especializados, y por supuesto tenemos pocos intérpretes de lengua de señas también en el Paraguay, y hasta ahora los materiales accesibles siguen siendo suficientes. Hay un equipo del Ministerio de Educación de diferentes direcciones que se reúnen cada cierto tiempo a generar estos materiales, a elaborar estos materiales. Nosotros estamos en una propuesta de utilizar inteligencia artificial para que estos materiales accesibles sean elaborados más rápidamente. Actualmente es sentarse casi en forma casera, elaborar, planificar. Y Uruguay tiene experiencia de realizar o elaborar materiales accesibles con IA. Ellos tienen ahí a Ceibal, junto con el Ministerio de Educación, también la Oficina de UNICEF de Uruguay, que se han comprometido a acompañarnos en este proceso. Nos fuimos, vimos cómo nos pareció súper, y
con la inteligencia artificial, en 2 semanas podemos tener material accesible y, por supuesto, llegar a tener muchos más para levantarnos las plataformas. Y avanzamos también en ese proceso para que podamos tener en corto tiempo. Muchos padres y madres de estudiantes con discapacidad entrevistados mencionan que prefieren las escuelas especiales por su atención personalizada. Y esto llega un poco también a verse porque finalmente muchos padres manifiestan que las escuelas regulares a veces sufren de violencia, sufren de acoso escolar o bullying, situaciones que se da con sus hijos que tienen algún tipo de condición de discapacidad, por lo que los padres y las madres manifiestan que a veces la escuela especial es como un poco más también de contención y más seguro. Solamente que recuerden que a veces la escuela especial le quedó en un modelo anterior de segregación y lo ideal en un modelo más social de la educación inclusiva es que estén incluidos dentro del sistema regular, ¿verdad? Y eso tiene que ver un poco también. Aunque actualmente se está pensando en que a veces hay situaciones de discapacidad bastante severas que por brindarle una educación más de calidad necesitan un centro más especializado para su atención y a veces con la inclusión realmente se vuelve más violento y a veces, por qué no decirlo, no llegan a aprender en escuelas regulares por esta falta de formación, falta de capacitación y todo lo que decíamos, ¿verdad? Entonces, hay una mirada en casi todos los países de la región en formar a centros un poco más especializados para la atención en el caso de discapacidad más severa. Sin embargo, los padres coinciden en que una formación adecuada para docentes en escuelas regulares van a aumentar más su confianza, en que atiendan las necesidades específicas de sus hijos también, ¿verdad? Y el personal de los centros de apoyo manifiestan mayores niveles de conocimiento para trabajar. Obviamente son personas que están un poco más preparadas, que se formaron, que tienen competencias para atención a los niños y niñas adolescentes con algún tipo de discapacidad. Y eso representa un recurso muy valioso que puede movilizarse y ponerse al servicio también de las instituciones educativas regulares. El otro slide, por favor. Bueno, y dentro de esto, también hablar un poco de los tipos de discapacidad presentes en el aula, que según los docentes se les preguntó justamente a ellos qué tipo de estudiantes con algún tipo de discapacidad tienen en el aula. En total de la cantidad de docentes que ha sido encuestado, del 40% manifestado que tienen entre sus estudiantes que tienen discapacidad intelectual, en un 21% que tienen discapacidad psicosocial, en un 16% que tiene discapacidad motora, en un 9% de discapacidad visual, 5% auditiva y otra en este 9%, ¿verdad? Que puede ser la discapacidad múltiple. Entonces, esto también nos da pie un poco hacia dónde ir también la formación, en este caso de discapacidad intelectual y psicosocial, que a veces también está enfocado un poco a lo que son síndrome de Down, a veces tienen que ver con trastorno de aprendizaje, que a veces no llegan a ser discapacidades, pero que finalmente son estudiantes que están en el aula y que necesitan una atención dentro de su necesidad específica de apoyo educativo. Y por supuesto, dentro de la psicosocial, el TEA es uno, así como el TDAH y otros que tienen que ver un poco con la neurodivergencia también. El siguiente. Bueno, y acá un poco la disponibilidad de infraestructura adaptada para personas con discapacidad y apoyos para el aprendizaje en las escuelas. Y les consultamos qué veían ellos dentro de su infraestructura o qué tan accesible era su infraestructura y qué cosas podían reportar como accesible. Entonces ellos nos decían un 50% que tenían pasillos amplios que facilitaban la circulación inclusive para silla de ruedas. Otro manifestaba que tenían rampas ya más funcionales. Otros manifestaban que ya tenían pasamanos en las rampas para el acceso. Otros hablaban ya de baños en funcionamiento, un baño más accesible, inclusive para personas que utilizan silla de ruedas. Otros hablaban de espacios de juego de recreación un poco adaptados ya a personas con discapacidad. Otros hablaban de que ya tenían señaléticas, inclusive con un
piso más táctil de alerta que acompañaba también la accesibilidad. Otros hablaban de textos escolares adaptados, otros hablaban también de que ya estaban teniendo intérprete de lengua de señas, y por supuesto unos hablaban en alguno de ellos que al tener a veces estudiantes con discapacidad ya tenían también acceso a la máquina Perkin para la escritura en braille, y los estudiantes eso llevaban inclusive a instituciones educativas, ¿verdad? Inclusive hace poco veíamos a una niña en la ciudad de Luque llevando su máquina para el aula, y eso un sacrificio grande también que a veces hacen los padres para que sus hijos puedan salir adelante, ¿verdad? El siguiente. ¿Cuál es la confianza del personal de los centros de apoyo a la inclusión educativa en su capacidad para trabajar con estudiantes con discapacidad? Acá, ¿en qué medida consideraba que tenía conocimiento, que tiene conocimientos adecuados para trabajar con este tipo de estudiantes? Y bueno, como es un personal un poco más especializado con conocimientos, porque estos centros de apoyo, al ser anteriormente escuelas especiales reconvertidos en centros de apoyo, obviamente eran docentes que tenían a su cargo estudiantes con algún tipo de discapacidad, por lo tanto ya no tenían más ese temor, conocían las estrategias, conocían la forma de llegada, la forma del abordaje más pedagógico con ellos, y era un dato que realmente se espera del profesional que está en un centro de apoyo, y los datos justamente son bastante válidos. El color azul, que indica que en gran medida consideraban que tenía conocimientos adecuados, y por supuesto la franja celeste que ustedes ven ahí, que decía en cierta medida, dependiendo un poco de la discapacidad también, ¿verdad? El siguiente. Bueno, ante esta recomendación, ¿qué ruta seguir? A corto plazo era hacer un mapeo de esos profesionales disponibles en el centro que forman parte de los docentes en competencia básica en lengua de señas. De hecho, eso lo estamos realizando actualmente, sacando un poco el perfil del docente que está en los centros de apoyo a la inclusión. Gracias a eso estamos actualizando también a qué tipo, el perfil de los docentes que tienen que trabajar en los centros de apoyo a la inclusión. Y estamos en ese proceso de hacer todo ese seguimiento nuevamente también que no enmarca esta investigación. A mediano plazo, iniciar la formación en instituciones educativas que tengan estudiantes con discapacidad visual o auditiva. Creo que ese es un desafío, de hecho, que tenemos ya buenas prácticas, como le comenté lo de esta niña. Esta niña inclusive hace poco estuvo rindiendo en OMAPA, una niña con discapacidad visual. Utilizó las tablets que le estaba mencionando y con muy buenos resultados para el examen que OMAPA le estaba administrando a los estudiantes. Y lo mismo con discapacidad auditiva, que de hecho tenemos docentes que están intentando capacitarse o entrenarse para adquirir un poco los conocimientos de lengua de señas, que es como cualquier lengua, necesita práctica, necesita estar constantemente utilizando para que realmente la competencia pueda ser adquirida. Es lo mismo que cualquier otra lengua que enseñada, que necesita práctica para que sea internalizada la competencia. Y a largo plazo replicar un poco la formación en lengua de señas, como le dije, ahí justamente trabajando un poco con esta comisión, con el Instituto Superior de Lenguas, para ver cómo avanzamos un poco en la formación en lengua de señas y en las medidas de accesibilidad para baja visión y ceguera, de manera un poco más escalonada y en las instituciones más educativas y regulares también. Bueno, el siguiente. Esta investigación realmente para nosotros súper valedero. Creo que nosotros nos ha brindado un camino a seguir en el área de inclusión con un elemento científico, un elemento con un procedimiento bastante riguroso que nos dice hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar. Obviamente nos falta mucho en el país, eso no hay que negarlo.
estamos avanzando de a poquito. Hay también a veces experiencias bastante negativas, hay también situaciones a veces que nos hacen repensar las experiencias o el acompañamiento, pero también tenemos muy buenas prácticas en el país, tenemos muy buenas situaciones donde familias han sido bastante acogidas en un centro de apoyo, en una institución regular. Y finalmente, yo quiero decirles que lo principal acá es romper la barrera actitudinal. Yo creo que la formación, el capacitarse, hasta puede ser un poco más fácil si rompemos la barrera actitudinal. Y los niños tienen que estar en contacto con otros niños en escuelas regulares. Yo creo que no es un momento bastante sensible de que los docentes abran realmente, por sobre todo, la experiencia que tiene para que llegue justamente a estos chicos con discapacidad a aprender, a participar y a progresar dentro de las instituciones educativas. Y tener esa mirada de derechos humanos, porque los niños con discapacidad o alguna condición tienen derecho a estar en una escuela, tienen derecho a tener una educación de calidad, y nosotros seguimos apostando desde la Dirección General en la formación del docente, seguimos apostando en que vamos a lograr de a poquito y vamos a tener avances, pero esto solo los técnicos no vamos a poder. Tenemos que lograr que los sindicatos requieran esta formación, tenemos que lograr que las familias también acompañen esa formación, y tenemos que lograr, por sobre todo, que esa comunidad educativa se transforme realmente en una cultura institucional inclusiva para que realmente esto pueda avanzar dentro de cada institución. Y bueno, yo creo que tenemos a disposición esta investigación dentro de la plataforma del Ministerio de Educación en el área de educación inclusiva, más otros materiales de abordaje por discapacidad que le puede servir a cualquier persona que esté interesada, instrumentos, inclusive otros materiales que les pueden brindar más información. Decirles finalmente que actualmente, con la última estadística que hemos cerrado en este primer semestre, tenemos 16.500 chicos que tienen ajustes razonables en el país. Y esto yo estoy casi segura que hay más. Hay docentes que todavía no llegan a ese nivel un poco de elaborar estos ajustes, de implementar estos ajustes, y decirles que nuestro sueño es que se llegue a implementar DUA en cada institución educativa para que finalmente tengamos nosotros más experiencia positiva al incluir chicos con alguna discapacidad en nuestras aulas. Agradezco a la universidad finalmente por la invitación, y bueno, estoy para consultas si por ahí lo hay. Muchísimas gracias, profesora. Sí, tenemos varias preguntas que quisiera compartirle. Una de ellas dice, nos consultan, ¿sí? ¿Cómo podemos lograr que la inclusión no se limite solamente a realizar adecuaciones, sino que también promueva, ¿sí?, la participación activa de los estudiantes? Es ahí donde el diseño universal para el aprendizaje marca la diferencia frente a la adecuación caso por caso. Esa sería la pregunta. Así mismo, como le decía, aparte de ser un enfoque, es una metodología. Nosotros apostamos porque hay experiencias muy positivas en Paraguay ya, y también en países de Latinoamérica con este diseño. Y vuelvo a mencionar que nosotros tenemos actualmente casi 4.500 docentes aplicando DUA en las aulas con este curso que se está haciendo con los creadores del propio DUA, que es el Centro de Aplicación Tecnológica, una institución de los Estados Unidos que viene en el país mensualmente a entrenar a 500 docentes, y a su vez los 500 docentes a estos 4.000 docentes que están en diferentes partes del país. Ese es el camino. Yo y creo que todos los que estamos acá
estamos seguros que el DUA tiene que llegar a las aulas. Lo estamos de a poquito impregnando y realmente ahí vamos a ver la participación efectiva porque desde un inicio el docente ya tiene que tener esa mirada de su planificación, teniendo en cuenta la variabilidad que tiene en su aula. Y va a reducir el trabajo del docente porque ya no va a necesitar tantos ajustes. Podemos decir que va a haber reglas en la sección, pero en una menor medida. Entonces, el camino evidentemente es utilizar el diseño universal para el aprendizaje. Muchísimas gracias, profesora. Otra pregunta y que atañe un poco a su rol de investigadora. Y dice lo siguiente, ¿qué aspecto de la educación inclusiva sigue estando poco investigado en Paraguay? ¿Y qué vacíos deja abiertos este estudio? Mira, hay una gama de temas que yo creo que necesariamente se tiene que seguir investigando acá en nuestro país. Yo creo que podemos empezar investigando cómo avanzamos en el país con la cultura inclusiva, con las prácticas inclusivas, porque las normativas, como dije, tenemos bastante bien. Yo creo que tenemos que empezar a mirar un poco qué podemos hacer por la cultura inclusiva en nuestro país. Porque, como les decía, tenemos niños que nacen con algún tipo de discapacidad, alguna condición, pero nadie está exento de que algún momento de su vida pueda tener una discapacidad, un accidente de tránsito, un accidente cerebrovascular que nos puede dejar en una discapacidad y que finalmente podemos sufrir muchísimo siendo muy buenos profesionales cuando nos formamos toda la vida en un momento de esa situación, quedarnos con una discapacidad. Y si no trabajamos la cultura inclusiva desde la infraestructura, porque ahora es imposible que un chico en silla de ruedas camine por una vereda. O sea, se tiene que ir por la calle, inclusive a costa de su seguridad, porque las veredas no pueden usarse en silla de ruedas. Lo mismo pasa en algunas escuelas. No tenemos la accesibilidad que querríamos en las escuelas. Y por sobre todo, a veces también de falta de recursos que tenemos en el Ministerio de Educación, en este caso el Ministerio de las Públicas, que son, o FONACYT, de las municipalidades que se encargan ahora de la infraestructura de las escuelas, a veces porque son demasiadas viejas esas escuelas. Entonces, yo creo que hay primero investigaciones de cómo estamos en el tema de cultura inclusiva acá en el país. Inclusive podemos ver desde la escuela, desde las comunidades, desde un distrito, inclusive desde un departamento. Y por sobre todo, ver un poco cómo sienten los docentes también con su práctica inclusiva, qué ellos dicen de sus prácticas inclusivas, ¿verdad? Y hay una gama de temas también que se puede investigar al respecto también, ¿verdad? Excelente. Y una última pregunta para ir cerrando, querida profesora. ¿Qué tan importante es trabajar la inclusión desde la infancia para que después exista una verdadera inclusión laboral? O sea, ¿qué se está jugando hoy en el aula que recién se ve 20 años más tarde? Mira, yo creo que acá es importante un poco hacer una retrospección porque los chicos con discapacidad años anteriores estaban ocultos en las casas. Inclusive eran vistos como un castigo a esa familia que tenía un niño con discapacidad, un castigo divino, y eran ocultados en las casas. No salían ni para la escuela, no salían en un cumpleaños, y es más, había un temor inclusive de estar en contacto con alguna persona que tenía algún tipo de discapacidad. ¿Qué estamos nosotros logrando con la inclusión de estos niños en las escuelas regulares? Estamos logrando que estos niños, que finalmente dentro de unos años probablemente sean nuestros gobernantes, probablemente, obviamente, dentro de esta escuela tenemos a lo mejor un futuro intendente, un futuro gobernador, un presidente, tenga ya la visión un poco de este contacto con los niños y, por supuesto, saber cómo
estar en contacto, participar, serse amigo y conocer, por supuesto, más de la discapacidad que está teniendo mi amigo que está conmigo en la sala de clases. ¿Por qué los adultos en este momento tenemos a veces temor? ¿Por qué los docentes que vamos a hablar de esta cantidad de 15 años para 20 años tienen ese temor? Porque ni su infancia, ni en la escuela, ni en su formación han tenido contacto con chicos con discapacidad. Y ahora en su servicio profesional, cuando se abrió la ley, o cuando la ley inclusiva se abrió una gama de situaciones donde le dijimos toditos, incluyanse, pero también hay que ser una culpa el Estado, y en ese momento el Ministerio de Educación no pensó en que teníamos que formarle a docentes, por lo menos en un tiempo, porque estamos a 13 años de la ley. Si hacíamos esto cada año a una cierta cantidad de docentes y le dábamos formación realmente que resulte en prácticas inclusivas, en abordajes pedagógicos, yo creo que este tiempo iba a ser totalmente diferente. Y estamos todavía en esa situación actualmente. Y hay una meta, tenemos que llegar a los 85,000 docentes. No sé si vamos a llegar en este periodo porque realmente es un grupo muy numeroso la cantidad de docentes, pero también hay una facilidad que le estamos dando a los docentes. Acá a veces es si quiero o no capacitarme, porque si no llega a una formación presencial, tenemos la virtual y le damos opciones de una educación más virtual. A veces los docentes dicen no nos capacitan, pero a veces están también las herramientas y no lo utilizan. Entonces, la educación inclusiva no es trabajar en un día una charla y termina ahí la formación. Esto es continuo. Es más, la definición de educación inclusiva habla de un proceso sistémico. Y ese proceso sistémico no es de un día, de 2 días o de una capacitación que hice yo una vez en el año. Esto es continuo. Esto debe ser parte de la vida diaria de un docente. Entonces nos falta mucho todavía por avanzar. Yo lamento muchísimo a veces por las familias que sufren a veces situaciones que realmente se pueden evitar y a veces implica solamente un nivel un poco de conciencia y de actitud de acompañamiento a esa familia que definitivamente no es fácil, no es fácil para ninguna familia, no es fácil, es costoso a veces tener un acompañamiento extra como psicólogo, psicopedagogo, neurólogo, medicamentos a veces inclusive, el traslado es a veces difícil, a veces cuando es adolescente y tiene dificultades físicas, obviamente ya no le puede alzar más y llevarle a un centro, tenga que buscar otros mecanismos. Y yo creo que esa es la mirada que tenemos que tener los docentes, de abrir un poco también nuestra mente y nuestro corazón para apoyarle a las familias. Y por sobre todo buscar en lo posible la independencia, que es esa autonomía progresiva que como tiene cualquier niño, también tenemos que pensar en la autonomía de ese chico con discapacidad. Tenemos que lograr que por lo menos tenga una formación laboral que le dé una vida digna cuando su papá o su mamá no esté, en lo posible, y digo nuevamente dentro de su discapacidad, pero implica mucho de la parte actitudinal para poder lograr eso. Excelente, querida profesora. Realmente creo que la importancia que tiene para nuestros futuros gobernantes, ¿sí? Y adquiriendo ya desde el vamos esa sensibilidad hacia la inclusión, esa importancia hacia la inclusión, va a marcar, ¿verdad?, nuevos rumbos quizá, ¿verdad?, para nuestras futuras políticas de educación inclusiva. Ujú. Muchísimas gracias por su tiempo, querida profesora, por la generosidad sobre todo de sus respuestas, ¿verdad? Y también por acudir al llamado de su casa de estudios, querida profesora. Muchísimas gracias. Yo voy a cerrar micrófono ahora y bueno, tengo entendido que la señora directora de la carrera nos estaría dirigiendo unas palabras. Muchas gracias, un gusto realmente, querida profesora. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes por la invitación y a la orden de siempre.